Salí más de 3 meses con un hombre casado, y me enteré mientras estaba desnudo bañándose. Todavía me da vergüenza decirlo. Porque una parte de mí siente que debí darme cuenta antes. Pero sinceramente, cuando llevas años sintiéndote sola, cansada y emocionalmente destruida, a veces el cariño disfrazado de atención se siente demasiado real. Tengo 30 años. 2 hijos. Y llevaba un año separada cuando decidí descargar Tinder. Bueno, Tinder, Bumble y prácticamente cualquier aplicación donde pudiera recordar cómo se sentía hablar con alguien que no fuera sobre tareas, uniformes o cuentas por pagar. Y honestamente, al inicio fue emocionante. Muchísimo. Porque después de años sintiéndome invisible en mi matrimonio, volver a recibir atención masculina se sintió casi adictivo. Los likes. Los mensajes. Los cumplidos. Hombres diciéndome: «Estás guapísima». Y yo pensando: ¿todavía puedo provocar eso? Aunque rápido descubrí algo horrible. Las apps de citas después de los 30 no son románticas. Son un supermercado emocional lleno de gente rota fingiendo que sabe lo que quiere. Hombres divorciados buscando sexo. Hombres solteros con miedo al compromiso. Otros diciendo que querían algo serio. Hasta que mencionaba que tenía hijos. Y ahí desaparecían. Como si hubiera confesado que tenía antecedentes penales. Aún así seguí intentando. Porque aunque estaba cansada, también estaba sola. Y la soledad hace que uno tolere conversaciones horribles con gente horrible solo por sentir compañía unos minutos. Hasta que apareció Daniel. Y sinceramente, desde el inicio parecía distinto. No solo porque era absurdamente atractivo. Porque sí. Era el típico hombre que automáticamente destaca aunque esté rodeado de otros 20. Alto. Elegante. Barba perfectamente arreglada. Sonrisa tranquila. La clase de hombre que parece protagonista de serie coreana donde inevitablemente alguien termina llorando bajo la lluvia. La humanidad insiste en romantizar el sufrimiento mientras usa filtros cálidos. Fascinante especie. Pero lo que realmente me atrapó fue otra cosa. Parecía emocionalmente estable. No sexualizaba todo. No mandaba mensajes desesperados. No actuaba como adolescente de 40 años. Preguntaba cosas normales. ¿Cómo era mi vida? ¿Qué quería? ¿Cómo llevaba lo de mis hijos? Y cuando le conté que era mamá, no desapareció. Al contrario. Me dijo: «Debe ser muy difícil hacer todo sola». Y esa frase tan simple me rompió un poquito por dentro. Porque después de tantos hombres vacíos, encontrar uno que sonara adulto parecía casi irreal. Comenzamos a hablar diario. Buenos días. Buenas noches. Audios largos. Fotos de comida. Vídeos manejando. Daniel viajaba muchísimo por trabajo. Monterrey. CDMX. Miami. Bogotá. Siempre estaba entre vuelos, hoteles y restaurantes elegantes. Y honestamente, todo en él gritaba estabilidad. Buen trabajo. Buen dinero. Buen gusto. Pero sin presumir. Eso era lo peligroso. La gente acostumbrada al dinero rara vez necesita gritarlo. Y poco a poco, comenzó a hacerme sentir especial. Me llevaba a restaurantes hermosos. Terrazas privadas. Hoteles boutique. Lugares donde honestamente yo jamás había estado. Y después de años sintiéndome únicamente mamá, volví a sentirme mujer. Bonita. Interesante. Deseada. Y sí, me ilusioné. Muchísimo. Porque Daniel parecía exactamente lo que yo pensaba imposible encontrar en aplicaciones de citas. Un hombre exitoso. Maduro. Y aparentemente listo para algo serio. Aunque había detalles raros. Pequeños. Pero raros. Nunca hacía videollamadas tarde. Jamás. Después de cierta hora desaparecía muchísimo. Y aunque viajaba constantemente, nunca me invitaba a su casa. Siempre hoteles. Siempre Airbnb. Siempre lugares temporales. Cuando preguntaba, tenía respuestas rápidas. Mi departamento está en remodelación. Casi nunca estoy ahí. Mi mamá se está quedando conmigo. Excusas suficientemente normales para que una mujer enamorada decida no investigar más.
Porque cuando uno quiere creer, el cerebro empieza a trabajar para el corazón. Y el corazón honestamente toma decisiones espantosas. Pasaron más de 3 meses así. 3 meses donde yo ya me imaginaba cosas. Viajes. Una relación real. Quizá incluso presentarle a mis hijos algún día. Hasta que una noche, todo se destruyó por culpa de una notificación. Estábamos en un hotel en Guadalajara. Daniel se metió a bañar. Y dejó el celular junto a mí. Yo no pensaba revisarlo. De verdad no. Pero la pantalla se prendió sola. Y apareció un mensaje. Una foto. 2 niños abrazando a una mujer. Con un texto que decía: los niños preguntan si mañana vas a venir a desayunar, corazón rojo. Sentí el estómago caerme al piso. Tomé el teléfono. Y ahí estaba toda la verdad. Fotos familiares. Cumpleaños. Vacaciones. Navidades. Conversaciones de años. Una esposa. 2 hijos. Toda una vida. Daniel no era un hombre exitoso buscando estabilidad. Era un esposo infiel jugando a sentirse libre mientras destruía 2 familias al mismo tiempo. Y lo peor fue descubrir que su esposa también era hermosísima. Porque ahí entendí algo devastador. La infidelidad casi nunca tiene que ver con belleza. Tiene que ver con vacío. Con ego. Con gente incapaz de sentirse suficiente sin necesitar atención constante. Daniel salió del baño todavía sonriendo. Hasta que vio mi cara. Y en ese instante, sin siquiera hablar, los dos entendimos que todo había terminado. Nunca pensé que terminaría aliándome con la esposa del hombre que me arruinó emocionalmente. Pero así pasó. Y sinceramente, Daniel se lo merecía. Después de descubrir todo en su celular, me fui de ese hotel llorando. Ni siquiera hice escándalo. Ni grité. Solo agarré mis cosas mientras él repetía: déjame explicarte. Como si existiera una explicación lógica para mantener 2 vidas paralelas durante meses. Los hombres infieles siempre creen que una buena labia puede derrotar evidencia literal. Admirable nivel de delirio. Lo bloqueé de todos lados. Instagram. WhatsApp. Llamadas. Todo. Pero Daniel no dejó de buscarme. Correos. Números desconocidos. Flores. Audios larguísimos diciendo que conmigo sí se sentía feliz. Y eso me enfermaba más. Porque mientras él lloraba por mí, había otra mujer en su casa creyendo que tenía un esposo fiel. Y una noche, después de leer otro de sus mensajes manipuladores, me metí al perfil de su esposa, Valeria. Y sinceramente, verla me destruyó más. Porque parecía buena mujer. No la típica imagen fría que uno inventa para sentirse menos culpable. No. Era cálida. Sonreía muchísimo. Subía fotos con sus hijos. Vídeos cocinando. Fotos abrazando a Daniel mientras él fingía ser un hombre de familia. Y ahí entendí algo horrible. Yo no había sido la otra. Yo también había sido engañada. Las dos lo habíamos sido. Y por primera vez, en lugar de sentir coraje contra ella, sentí coraje con él. Muchísimo. Entonces hice algo impulsivo. Algo probablemente tóxico. Pero honestamente, después de meses sintiéndome utilizada, quería verlo perder el control aunque fuera una vez. Le mandé mensaje a Valeria. No explicándole todo. No todavía. Solo le escribí: hola. Creo que las dos necesitamos hablar sobre Daniel. Y me dejó en visto. 3 horas. Luego 6. Hasta que casi a medianoche respondió: ¿quién eres? Todavía recuerdo el nudo horrible en el estómago mientras escribía. Una mujer con la que tu esposo lleva saliendo más de 3 meses. Pensé que me bloquearía. Pero no. Me pidió pruebas. Y se las mandé. Fotos. Mensajes. Reservaciones. Capturas. Todo. Después de eso, desapareció. Y sinceramente pensé que ya no respondería jamás. Hasta el día siguiente. Cuando me llegó un mensaje inesperado. Quiero que pague por todo, ¿me ayudas? Y honestamente, esa frase me dio miedo. Porque se sentía demasiado calmada. Demasiado fría. Como cuando alguien ya lloró todo y ahora solo quiere destruir. Terminamos viéndonos en un café privado en Andares.
Y cuando la vi llegar, entendí por qué Daniel nunca iba a dejarla realmente. Valeria era impresionante. Elegante. Segura. Hermosa. Pero traía los ojos completamente muertos. Se sentó frente a mí. Y ninguna supo qué decir durante varios segundos. ¡Qué escena tan absurda! Dos mujeres bonitas, inteligentes y destruidas emocionalmente sentadas juntas por culpa de un hombre incapaz de comportarse como adulto funcional. Hasta que ella preguntó: ¿de verdad te dijo que viajaba por trabajo? Y las dos comenzamos a descubrir todas las mentiras. Los viajes eran escapadas. Las juntas eran hoteles. Los clientes éramos mujeres. Plural. Porque ahí descubrimos algo todavía peor. Yo no había sido la única. Daniel tenía varias. Y sinceramente, algo dentro de nosotras cambió en ese momento. Porque ya no era dolor. Era humillación. Entonces Valeria dijo algo que jamás voy a olvidar. Quiero que por una vez sienta miedo real. Y ahí comenzó todo. Durante una semana fingió que no sabía nada. Seguía actuando normal. Le cocinaba. Dormía con él. Sonreía. Mientras las dos organizábamos exactamente cómo exhibirlo. Y honestamente, fue aterrador ver lo buena actriz que podía ser una mujer destrozada. Hasta que llegó el día. El cumpleaños número 58 del papá de Daniel. Fiesta enorme. Familia. Socios. Amigos. Más de 50 personas en una terraza privada. Daniel feliz. Presumiendo su vida perfecta. Su esposa perfecta. Sus hijos perfectos. Y entonces, Valeria pidió el micrófono. Todavía recuerdo el silencio. Ella sonriendo elegantemente mientras decía: quiero agradecerle a Daniel por enseñarme quién es realmente. Daniel dejó de sonreír. Y luego, la pantalla gigante detrás de él se prendió. Fotos. Mensajes. Reservaciones de hoteles. Conversaciones con distintas mujeres. Incluyéndome. Todo. Frente a toda su familia. Toda su empresa. Toda su vida. El silencio fue brutal. Daniel se puso blanco. Literalmente blanco. Y cuando intentó acercarse a apagar la pantalla, su propio papá lo detuvo del brazo. Nunca olvidaré esa imagen. El hombre que se creía intocable. Paralizado frente a todas las personas que más admiraban la imagen falsa que construyó. Valeria lloraba. Yo también. Pero sinceramente, por primera vez en meses, ninguna de las dos se sentía débil. Y Daniel solo se veía pequeño.